Buenas noches a todos y gracias Miguel y a Luis por crear el clip más maravilloso. Pasamos a la conferencia de hoy, Evangelio en el hogar, finalidades y su realización. Bueno, pues el Evangelio en el hogar es una reunión familiar en la que se procura la oración en conjunto y el estudio del Evangelio, ¿no? Pero comentada a la luz del espiritismo. Es a través de charlas edificantes y de meditación elevada. Sabemos, por lo que nos comentan los espíritus, que fue una actividad practicada y recomendada por Jesús. Yo creo que todos conocéis el libro Jesús en el hogar, de Nello Lucio, de Espíritu Nello Lucio. Y ahí el primer capítulo, pues habla un poquito de ese momento donde se dio la primera propuesta de hacer el Evangelio en el hogar, ¿no? Y comenta ahí en esa lectura: si no aprendemos a vivir en paz dentro de 4 paredes, ¿cómo esperar la armonía de las naciones? Tiene mucho que decir, figuraros, 4 paredes. Si no somos capaces de tener ahí esa armonía, todo lo que ahí luego sale afuera, todo lo que dentro se aprende dentro, luego se ve afuera. ¿Cómo esperamos arreglar las naciones, no? ¿Cómo esperar una comunidad sana y pacífica sin el perfeccionamiento en el hogar? Ya decía Jesús. Vamos a empezar viendo cuáles son las finalidades de hacer el Evangelio, ¿no? Primero, comprensión de las enseñanzas de Jesús. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús? Pues ahí nos podemos remitir al libro de los Espíritus, en la pregunta 625, Kardec hizo a los Espíritus, y le dijo: ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Y ellos contestaron: contemplar a Jesús. Su doctrina es la más pura expresión de la ley de Dios. ¿Quién no conoce ese poema de amor, ese discurso evangélico que son las bienaventuranzas? Desde entonces no ha habido unas enseñanzas que las superen. Si verdaderamente conocemos las bienaventuranzas, ese momento donde Jesús subió a esa montaña, donde muchísimas personas se congregaron allí, atraídas por ese magnetismo que él emanaba, como dicen algunos libros, ni las personas siquiera podían escuchar lo que él decía, porque estaba muy lejos, pero sentían ese magnetismo que él emanaba, y su corazón vibraba, y sabía que algo grande estaba aconteciendo. Jamás escucharon unas palabras como las que Jesús dijo aquel día. Desde entonces, ya digo, no se han escuchado las enseñanzas que puedan superar a esas que él dio. Entonces, estudiarlas nos permite comprenderlas para poder practicarlas en el ambiente donde se vive, pero a través de acciones coherentes, sin fanatismo, porque ya sabemos que la letra mata, y a veces con esas enseñanzas se ha ido directamente a la letra y se ha tergiversado sus enseñanzas, ¿no? Por eso decimos que el Evangelio es comentado a la luz del espiritismo, porque a través de los espíritus superiores ellos aclaran lo que Jesús quiso decir, ¿no?, en su verdadero sentido. También hay otra pregunta en el libro de los espíritus, que es la 793, y que dice así: ¿en qué signo se conoce a una civilización completa? Eso que tanto deseamos, ¿no? Vivir en un mundo donde la civilización esté al máximo y donde haya esa felicidad verdadera que todos queremos, ¿no? Pues, ¿dónde se encuentra? ¿En qué se conoce que una civilización ya está completa? Y responden los espíritus: por su desarrollo moral. Os consideráis muy adelantados por los descubrimientos e invenciones maravillosas que hacemos, y porque tenemos hábitats y ropas mejores que los salvajes. Pero seremos realmente civilizados cuando hayamos acabado con los vicios y vivamos como verdaderos hermanos mediante la práctica de la caridad. Figuraros que es la propuesta del espiritismo, que fuera de la caridad no hay salvación.
¿Qué nos llevan los espíritus con esta respuesta? Nos llevan a que conozcamos y practiquemos en el Evangelio, porque en el fondo del Evangelio lo que nos habla es de cómo combatir los vicios y cómo adquirir esa caridad, que es el amor y en movimiento, ¿no? Es la acción del amor en movimiento. Entonces ahí ya vemos por qué contemplar a Jesús, ¿no? Para comprender y poder practicar sus enseñanzas. Pues vamos a pasar al siguiente punto, que sería mantener una vivencia armoniosa. Hacer el estudio del Evangelio en el hogar hará comprender a las personas unidas por los lazos consanguíneos la necesidad de una vivencia armoniosa, haciendo posible que se superen barreras, los desentendimientos y desajustes que pueda haber entre ellas, despertando el sentimiento de fraternidad que debe unir a las criaturas dentro del núcleo familiar. Ya sabemos que cuando venimos a encarnar, a veces en la familia encarnamos espíritus que no somos afines, que tenemos dedos del pasado, y a veces no hay esa armonía con las personas cercanas, que a lo mejor son los padres o los hermanos, y no lo entendemos, ¿no? Cuando estudiamos el Evangelio en el hogar, pues ahí nos habla de que precisamente venimos a encarnar a aquellos que nos llevamos no tan bien, para a través de la convivencia ahí en la familia, pues llevarnos bien, como dice aquí, superar esas barreras, esos desentendimientos. Entonces, cuando entendemos que es así, que las familias se unen para trabajar entre ellas y pasar del pasado, esa comprensión te hace llevar la convivencia mucho mejor, ¿no? Y no olvidar que lo que se aprende en la familia luego se va a llevar afuera a la sociedad. Por eso es tan importante que se haga el Evangelio, ¿no? Vamos a ir al segundo punto. Otra de las finalidades es orientar desde tierna edad. Es necesario que entendamos bien la función propia del periodo infantil. Ya sabemos que el espíritu en periodo infantil es cuando asimila mejor los conceptos nuevos, las nuevas orientaciones, ¿no? Orientar en valores morales contenidos en el Evangelio a esos brotes tiernos que a veces vienen con tendencias y defectos latentes en su espíritu, y así conseguirlos y así corregirlos antes de su aparición. Sabemos también que todos traemos cosas del pasado, que a veces son cosas buenas que hemos adquirido, pero otras son tendencias y cosas que todavía no hemos adquirido. El periodo de la niñez es precisamente para eso, es como el árbol que es flexible. Por eso la importancia de que desde pequeños se le enriquezca en valores. Y qué mejor que esos valores que los espíritus nos han dicho que es superior a cualquiera, que son las enseñanzas del maestro, ¿no? Y si a pesar de la orientación dada aparecieran esas tendencias, pues siempre encontraremos en esa moral de Jesús elementos seguros para superarlas, porque sabemos que al final, a partir de cierta edad, ellos tienen su libre albedrío y al final eligen el camino pues no correcto, pero uno queda con la tranquilidad de que le ha propuesto unas enseñanzas maravillosas que son las mejores que se puedan encontrar. Vamos a pasar a otro. Otra finalidad es facilitar la convivencia con la familia humana. Pues haciendo el Evangelio en el hogar, vamos comprendiendo que somos una familia. Entendemos quién es Dios, entendemos que Él es el Creador y que nos crea a todos por igual y que todos somos hermanos. Ya con ese concepto, pues ya podemos ver, deberíamos de ver a nuestro hermano de al lado, no el de sangre, sino a todos, pues bajo ese punto de vista, ¿no? Nos enseñará a vivir y convivir, esclareciéndonos de que todos somos espíritus deudores ante las leyes universales. Eso es muy importante comprenderlo, porque cuando ya vamos entendiendo la doctrina y vemos que si estamos aquí es porque algo tenemos que aprender o rectificar, ya empezamos a vernos a todos por igual, porque si yo tengo una virtud adquirida, sé que tengo que reparar, si no, no estaría aquí. Y que al hermano le pasa igual, tendrá virtudes adquiridas, pero tendrá otras cosas que tengan que trabajar, y entendiendo eso y que todos somos hermanos,
podemos trabajar mejor y comprendernos mejor, ¿no? Debemos actuar amando y perdonando, soportando y comprendiendo los reveses de la vida. Y aún más, con nuestra ampliación de los conocimientos del Evangelio, podremos ofrecerlos con mayor seguridad a los que lo necesiten. ¿Por qué dice con nuestra ampliación? Porque la propuesta del espiritismo es muy grande, es muy rica, porque nos habla no del mañana solo, nos habla del pasado y nos habla también porque estamos aquí. Entonces, esa ampliación de visión que otras filosofías no tienen, pues nos hacen perdonar más y actuar con más seguridad, porque tenemos claro a dónde queremos llegar, tenemos claro cómo lo debemos de hacer y trabajamos por ello. Nos saldrá mejor o peor, pero ya sabemos cuál es el camino, ¿no? Vamos a pasar a la otra. Otra finalidad es atraer a espíritus elevados. Cuando es practicado en día y hora semanal preestablecidos, que ya luego hablaremos de eso, atraeremos para la convivencia familiar espíritus elevados que a todos protegerán y ampararán. Pues por su presencia se apartarán los espíritus que no conmueven con ese clima, que son los que estimulan a la desunión y a la discordia. El hogar se convierte en un puesto avanzado de luz donde los espíritus dedicados al bien estarán siempre presentes. Y esto ocurre aquí también. Cuando todos tenemos amistades y si miramos a las amistades que tenemos, son afines a nuestras costumbres, nuestra forma de hablar y de expresarnos y de hacernos. Si nosotros cambiamos en algo alguna de esas costumbres y de esa forma de hablar, pues esas personas nos van mirando con recelo. Entonces ya vamos cambiando de amistades y aquellas las vamos dejando a un lado porque vemos que en el fondo no nos conviene ni afinizan ya con nosotros, ¿no? Porque ya no hablamos el mismo lenguaje, ya no hacemos las mismas cosas. Entonces, cuando se hace el Evangelio en el hogar pasa exactamente igual. Sabemos que no estamos solos, que siempre estamos con nuestra mente ordenando pensamientos y atrayendo espíritus a nuestro alrededor. ¿Qué pasa si hablamos de cosas elevadas, de cosas superiores? Dedicamos un ratito, toda la familia, que no siempre acontece que estén todos, pero la mayoría, pues en esos momentos, como dice aquí en la lectura, estamos atrayendo por sintonía espíritus elevados. Y aquellos que no les gusta ese tipo de conversación, pues se alejan, aunque sea por ese momento. Y vamos a sentir un bienestar. Y al sentir ese bienestar, cuando lo hacemos asiduamente, ya echamos de menos ese día. Y cuando llega, estamos deseando, pues, que empiece para sentirnos bien, ¿no? Y ya sabemos que está aconteciendo. Que cada vez que nos dedicamos a algo bueno, los espíritus buenos van a acudir. Pues en ese momento, pues, más todavía que se dedica ese tiempo exclusivo al estudio del Evangelio. Otra finalidad es proporcionar inspiraciones benéficas. A través de la oración y el estudio se obtendrán momentos de paz y comprensión que hará que estemos propensos a recibir con mayor facilidad las inspiraciones benéficas sugeridas por espíritus protectores para una vivencia más tranquila, elevando así el padrón vibratorio que contribuirá a la obtención de un mundo mejor. No olvidemos que todos recibimos pensamientos de los espíritus, todos. Cuando estamos en esta actitud de tranquilidad, de paz, de conversaciones edificantes, en esos momentos estamos más propensos y percibimos mejor estas sugerencias. Por eso es tan importante cuando hablamos de meditación, de relajación, sobre todo meditación, ¿no? De hacer meditación, sea utilizando la técnica que sea, con esos estados de tranquilidad, de quietud interior, los hermanos están ahí prestos para ofrecernos sus mensajes. Pero estamos en bullicio y en jaleo mental, vamos a tener más trabajo para recibirlo, ¿no? Por eso la práctica constante de este Evangelio, que es hacer una parada en el hogar para las cosas positivas, eso hace, como el embudo que se ve ahí, ¿no? Que estrechemos nuestro pensamiento solo en eso que se está hablando positivo y se abra ese embudo que se ve ahí para recibir las cosas superiores. También, si estamos en cosas negativas, también vamos a recibir las cosas negativas, pero nuestro objetivo es recibir las cosas superiores, ¿no? Y por eso se habla del Evangelio.
Bueno, pues ahora vamos a pasar a la realización. Hemos hablado hasta ahora de las finalidades y si habéis observado todos los beneficios que podemos conseguir, vemos que hay muchos motivos por los que dedicarle un tiempo a esta actividad, ¿verdad? Creo que es muy, muy positivo. Bueno, pues vamos a ver la realización. Día y hora. Escoger un día y hora de la semana en la que sea posible contar con la presencia de todos los familiares o de la mayor parte de ellos. Yo sé que en todos los hogares no todas las personas que participan comulgan con las ideas espíritas, ¿no? Pero eso no quiere decir nada, porque hay personas que dentro de la casa, aunque no sean espíritas, pues son espiritualistas y a lo mejor pues les apetece. Pero si no, no pasa nada. El caso es que la persona que lo quiera hacer, que empiece, aunque sea sola, ¿no? Para que empiece a crearse el clima y los espíritus buenos empiecen a asistir y se cree ese bienestar en ese momento. Nunca debemos obligar, porque si obligamos es como si estuviéramos diciendo, venga, que lo mismo es importante, ¿no? Entonces no hay que obligar a las personas en el hogar. Y a veces nos podemos hasta sorprender, porque yo conozco a muchas personas que dicen, oye, yo empecé sola y luego, por curiosidad de las personas que están conmigo, han entrado para ver lo que es simplemente y les ha gustado. Y al final, pues, estamos toda la familia haciendo el Evangelio. O sea que estemos tranquilos, comencemos los que queramos y los que no, posiblemente se sumen, pero de todas formas van a tomar el beneficio, porque cuando el hogar se pone con otras características más tranquilo, con más armonía, puntualidad y la constancia, que decíamos que los espíritus tienen muchos trabajos y muchas tareas que hacer, los espíritus superiores, y si queremos que asistan a nuestro hogar, nuestros espíritus familiares, nuestros ángeles de la guarda y todos esos que protegen nuestro hogar, tenemos que decirle, tal día, tal hora, vamos a hacer el trabajo para que ellos en su agenda digan, pues a esta hora, en el hogar de Olga, o de María, o de Maite, pues hacen el Evangelio y vamos a estar allí. Por eso la importancia de la puntualidad y de la constancia, para tener esa buena asistencia espiritual, porque si un día lo hacemos, y ahora llega la próxima semana y no lo hacemos, y llega la otra y lo hacemos, los espíritus superiores dicen, estas personas tienen algo que aprender, entonces no van a poder estar, porque ellos tienen su agenda, ¿no? Ay, perdón, todavía no he terminado. Lugar de la reunión, que es el punto 3. En una sala previamente escogida. Si puede ser, donde se hagan actividades positivas. Sentados alrededor de una mesa, sin comodidades excesivas, para evitar el sueño. ¿Por qué escogida? Porque en el hogar hay muchas actividades. Entonces, si sabemos que de aquello que hablamos y pensamos, el ambiente se enrarece si son cosas negativas, y si se hacen cosas positivas, al entrar se nota, ¿no? Por los fluidos que allí se van acumulando, ¿no? Entonces, que sea un sitio donde las tareas que se hagan sean positivas. Si hay personas, por ejemplo, que tienen la costumbre de fumar, nada, en una esquinita en el salón, con el tiempo, después de hacer el Evangelio muchas veces, ese sitio se irá, como el que dice, ¿no? Clarificando y lo importante es empezar la tarea, ¿no? Que no sea eso un impedimento, pero si podemos elegir, que sea mejor un sitio que de las actividades sean positivas, ¿no? Alrededor de una mesa, sentado mejor, porque yo me acuerdo que al principio, donde hacíamos el Evangelio en nuestro hogar, teníamos un sofá, y yo cuando me sentaba por la noche, después de todo el día, y allí tan cómoda, a veces me entraba como sueño. Y cogía y me sentaba a la silla, porque al estar sentada tiene que estar más alerta, ¿no? Entonces, hay que estar presentes. No nos podemos relajar hasta el punto de quedarnos dormidos, si no, no nos vamos a enterar, ¿no? Nos va a entrar el sueño. Y el cuarto punto, agua para fluidificar. En estas reuniones se utiliza este elemento natural
como un valioso instrumento terapéutico. Esta agua es magnetizada por estos espíritus superiores que vienen a asistirnos y hacen del agua un medicamento saludable. Revitaliza nuestros órganos físicos y debilitados y establecen las funciones orgánicas afectadas o descompensadas. Colocar vasos con agua. Puede ser individual, que es mejor porque permite la fluidificación específica para cada persona, o en una jarra que se ofrecerá a todos los componentes, pues al final de la reunión, en el caso que hubiera mucha gente, pero en el hogar normalmente la familia y no son muchos, ¿no? Entonces cada uno su vasito y luego, pues al final de la reunión, pues se toma. Al principio hay que acostumbrarse a pedir para que se fluidifique y luego al final ya se toma, todos la toman. También es curioso, porque a mí me ha acontecido que hay personas que no quieren participar en el Evangelio, pero sí se quieren tomar el agua fluidificada, porque la han tomado y notan que se sienten bien, y allí en nuestro centro, cuando hacemos el Evangelio, la gente viene con las botellas y pone esta para mi marido, y esta para mi suegra, y esta para mi cuñada que está en el hospital enferma. No conocen la doctrina y ni la quieren conocer, ni comulgan con ella, pero sin embargo, sí se quieren beber el agua fluidificada, así que sin problemas. Si tenemos algunas personas que quieran, pues ponemos allí la botella con el nombre y luego se le da y ya está, ¿no? Vamos al punto 5. Pues ya tenemos todo, pues vamos a iniciar el Evangelio. Pues se inicia con una oración. Deberá ser simple y espontánea, hecha con sentimiento, realizada en voz alta, pues por uno de los participantes. Esta oración permitirá el equilibrio de pensamientos de los presentes en torno de Jesús, lo que facilitará la armonía y aprovechamiento de las lecciones. Es como se hace en los centros espíritas, ¿no? Al principio siempre se hace una oración, porque eso hace que las personas estén pendientes de lo que se dice, como es elevar el pensamiento, pues toda la idea se centra en eso que se está diciendo y nos unen, ¿no? Se unen todos los pensamientos. Que la persona que empieza a leer el Evangelio y no tiene mucho conocimiento, no sabe cómo hacerla, también puede escribirla y leerla hasta que no le salga en automático, porque a veces no es fácil hacer una oración para el que no está acostumbrado. Pues adquirimos un conocimiento completo de lo que el libro nos propone, ¿no? Y luego le dice, pues al acaso. Pero quiero comentar que, por ejemplo, cuando mis suegros vivían, hacíamos el Evangelio verbal, éramos mayores y ellos no podían leer. Entonces, cuando leíamos el Evangelio, había cosas que no comprendían, que no entendían, porque el lenguaje, claro, hay palabras nuevas. Entonces, nosotros hacíamos el Evangelio con Jesús en el hogar, que son, ya el que conozca ese libro, es maravilloso. Y no os figuráis cómo les gustaban las historias que contaba el libro, y cuando terminábamos, queríamos coger otro, y decían, no, empezar otra vez de nuevo. A ellos le encantaba porque como son como especie de parábolas con una enseñanza moral y al final Jesús daba su opinión o su reflexión sobre el tema, a ellos les encantaban. Cuando mi suegra hablaba de las lentejas que no cocían o de la leche de las cabras que se manchaba porque el tarro no estaba limpio, con eso ya lo entendía perfectamente. Entonces, también veamos con quién hacemos el Evangelio y también acoplemos las lecturitas a las personas que se les vayan a dar, ¿no? Entonces, que sí, es muy importante conocer el libro del Evangelio, y yo empezaría por ahí, pero en este caso, a mis suegros, Jesús en el hogar, que les daba las mismas enseñanzas, y como las lecturitas sacan los postulados espíritas, pues siempre se hablaba de la reencarnación, siempre se hablaba de la comunicación de los espíritus. Cada una de ellas se podía tocar la base doctrinaria del espiritismo. Así que ya cada uno pues hace lo que mejor vea. Si no, empezamos por el estudio ordenado del Evangelio y luego pues la apertura al acaso. Y luego ya hay muchos libros que como Jesús en el hogar, como cuentos y apólogos, que también se pueden ir dando ya una vez que tengas un conocimiento básico. Bueno, pues el punto 7, que es la duración. La duración de la reunión puede ser de 30 minutos, no dejando que se prolongue más allá de los 45 minutos. Es lo aconsejable. Nosotros a veces, como nosotros tenemos el Evangelio en el hogar, a través de las nuevas técnicas, con los móviles, pues somos
4 casas unidas, 4 familias. Estamos nosotros, está María Giles, mi madre en su casa se conecta y yo antes cuando estaba mi hija en Valencia hacíamos el Evangelio en el hogar todos juntos, entonces a veces pues podíamos llegar hasta la hora porque todos participábamos, ¿no? Pero lo más aconsejable para que no sea muy largo o pesado, que sean de 30 a 45 minutos, que se quede uno con el sabor de más, ¿no? La lectura no debe ser muy larga, pero sí realizada de manera completa. Después de la lectura se harán comentarios o preguntas por los diversos componentes de manera breve, porque es muy importante que todos participen. A algunos nos gusta coger la palabra y poner a hablar, pero el Evangelio en el hogar es participativo. Entonces, resumamos aquello que queremos decir para que todos puedan comentar algo, ¿no? Si quieren. Buscando siempre la esencia espiritual de la lección para la aplicación en la vida diaria de cada uno. Por eso debemos estar atentos a la lectura, que nos quiso decir y cada uno aportar dentro de sus posibilidades y con sus palabras, porque el estudio en conjunto es muy enriquecedor, más que si lo hace una persona sola, ¿no? Orientación. Corresponde a la persona que disponga de mayor conocimiento doctrinario, si es que la hay. Si no, no pasa nada. Como es un estudio en grupo, y como tienen de base por la buena intención, todos irán aprendiendo, auxiliándose mutuamente en los puntos poco comprensibles. Que por eso es enriquecedor estudiar en conjunto, porque entre todos aportan y aprenden. Como el espiritismo nos ofrece la fe a través de la lógica y el raciocinio, es muy importante que todos traten de participar en la discusión de los temas escogidos, de forma serena, amistosa y con libertad de pensamiento, mas siempre en un ambiente de respeto y elevación. Tenemos que decir lo que pensamos de todo ello, de todo lo que has puesto en la lectura, pero siempre manteniendo el respeto y no alterándose, y así ya empezamos a trabajar la tolerancia y la paciencia, ¿no? Para que se mantenga también la vibración positiva y elevada del momento. Lo que se debe evitar: comentarios y censuras que vayan contra personas o religiones. Procurar no hacerlo. Se busca en el Evangelio la adquisición de valores mayores como la benevolencia, la caridad, la comprensión, la humildad, no habiendo allí lugar para cualquier conversación poco edificante. Por eso hay que estar siempre vigilante de cómo lo vamos a comentar y si caemos en crítica. Y siempre que haya personas, la persona que dirige, por eso es importante que haya una persona que dirija. Si en un caso dado las personas se van del tema o del ambiente, a través de la palabra edificante y amable, que reconduzcan el tema a sus principios, que no se desvíen, ¿no? Por eso un poco que siempre haya una persona que vaya dirigiendo. Visitas y suspensión. No suspender en caso de visitas inesperadas. El dirigente deberá explicar el asunto delicadamente, con humildad, con franqueza, y convidar a la visita si así lo desea. Muchas veces fue la espiritualidad que provocó el encuentro. Yo os puedo decir que desde que estamos haciendo el Evangelio en el hogar, que ya son 20 años, nunca nos ha pasado esto. Nunca se ha presentado de repente a alguien que hayamos tenido que decirle, mira, que estamos haciendo el Evangelio y entrar a participar. No nos ha pasado, no sé si a vosotros. No he tenido esa experiencia. Lo que sí me ha pasado es que han llamado por teléfono y no lo hemos cogido y ya está. También dice no suspenderlo por cualquier motivo, por llamadas sin urgencia, por paseos, por festividades. Es algo muy importante. Ya hemos visto los beneficios que produce hacer el Evangelio en el hogar y por un simple paseo yo no pierdo de recibir a los hermanos superiores y que me impregnen en el hogar de buenas vibraciones. El cierre. Pues como empezamos, con una oración, agradeciendo esos momentos de encuentro con la familia física y espiritual, dando las gracias. No hace falta tampoco grandes palabras, ¿no? Vamos a ver. Otras cuestiones a tener en cuenta. Las manifestaciones mediúnicas, ¿qué pasa? Pues deben ser evitadas, porque la finalidad básica del Evangelio en el hogar es, ya lo hemos dicho al principio, el aprendizaje cristiano para la mejor conducción de nuestros destinos en la actual jornada.
para ellas hay un local adecuado que es el centro espírita. O sea, el objetivo del Evangelio es aprender de esa moral que hemos elegido como la mejor para cambiar nuestras vidas y la de nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿qué queremos de la mediunidad? Pues en horas específicas y en el centro. Los niños, ¿qué pasa con ellos? Pues su participación debe ser permitida, teniéndose en cuenta su grado de mentalidad para que haya compatibilidad con la comprensión y el respeto necesario al momento. Que participen en los comentarios y en oración para ir adquiriendo conciencia de participación. Se acostumbran a estar allí, a veces mi hijo no para. Él en concreto, como no puede estar atento mucho tiempo y quieto, lleva un libro de mosaicos para pintar y va pintando, y cuando está pintando da la sensación de que no escucha. Pero es curioso cómo al final empieza a preguntar cosas sobre el tema que se ha tratado. Entonces nos damos cuenta de que aunque esté pintando y moviéndose para ahí y para allá, él está escuchando. Y a veces, como estaba muy nervioso y se ha portado muy bien, le hemos dicho, venga, a tu cuarto y escúchate de tu cama. Y a lo mejor hemos pensado que se ha dormido, pero al día siguiente comenta, mamá, ¿y aquello que dijiste ayer? Ellos siempre están pendientes. Y lo que podemos hacer es al final del trabajo, le decimos, ¿te has enterado de lo que hemos hablado? ¿Tienes alguna duda? Y ellos pues con el tiempo se acostumbran y ponen oídos y preguntan. Os podéis aprender, ¿eh? A pesar de estar moviéndose de lo que ellos escuchan. Bueno, pues después de todo trabajo bueno, como yo digo, tiene que haber una conclusión. Y la conclusión es, la práctica del Evangelio en el hogar orienta al hombre para la conquista de los valores espirituales y la reforma interior, para el combate de los vicios, para una nueva filosofía de vida, mostrándoles sobre todo la necesidad de ser bueno, porque fuera de la caridad no hay salvación. Y volviendo al libro de Jesús en el hogar, y situándonos en el hogar de Pedro, donde hacía una noche, donde el firmamento estaba lleno de estrellas, en una noche plateada. Voy a terminar con las últimas palabras de ese primer capítulo. Y dice, Pedro, encendamos aquí, junto con aquellos que buscan nuestra asistencia fraterna, una claridad nueva. ¿Por qué no instalar a su alrededor la siembra de la felicidad y de la paz mediante la conversación y la reflexión? Y Pedro contesta, Maestro, hágase como tú desees. Y mientras el maestro invitaba a los familiares del apóstol a la charla edificante, Jesús desenrolló los documentos de la sabiduría e inauguró en la tierra el primer evangelio en el hogar.